Eutanasia. Un tema el cual genera un debate muy grande a nivel mundial, mucha polémica dentro de la sociedad, y la actualidad es uno de los temas más debatidos y sobre todo que genera mayor cuestionamiento acerca del valor de la vida, acerca de la bioética y de la persona. Para comenzar, introduciré la definición citada de la Real Academia Española acerca de la eutanasia. Se define como la acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con o sin consentimiento del paciente y una muerte sin sufrimiento físico. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, define como eutanasia la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. Como bien anticipé, la eutanasia es un tema que va a derivar mucha polémica en la sociedad, sin importar el factor de edad, ya sean personas de la tercera edad, adultos o niños. Pero un punto muy importante a considerar es que los niños, en la aplicación de la eutanasia, tienen un bajo conocimiento de lo que está sucediendo, es decir, no tienen la capacidad de medir qué es lo que quieren y cuál es el destino de su vida. No son capaces de distinguir si desean morir o vivir, por lo cual ellos no tienen el consentimiento real sobre decidir si evitar un sufrimiento mayor o irreversible que puede ser esto. Para poder sumergirnos más a fondo en el tema de la eutanasia y la discusión a nivel bioético y de la persona que conllevaría el hecho de aplicarla, es muy importante distinguir los tipos de eutanasia. Si hablamos de una eutanasia directa, nos referimos a que el médico es el que procede directamente a aplicar la eutanasia, pero esta a su vez tiene dos tipos. La eutanasia activa o positiva es cuando en los casos es que la persona, el médico, interviene en el cuerpo del paciente para poder producir su muerte, es decir, funciona suministrándole algún tipo de fármacos o sustancias letales. La eutanasia pasiva o negativa, que también a su vez es por intervención del médico, es cuando justamente el personal del hospital o el doctor no interviene en el organismo del paciente para salvarle la vida, es decir, hace omisión a los procedimientos resucitarios o terapéuticos para que el paciente así pueda morir. Como bien anticipé, existen dos métodos de la eutanasia. La primera según la perspectiva del accionar del médico, y de ahí existen dos tipos, la directa y la indirecta. El método directo de la eutanasia, por la acción del médico, es cuando el médico suministra algún tipo de fármaco o sustancia para justamente provocar la muerte en el paciente. La eutanasia indirecta es como la consecuencia previsible de tratamientos paliativos. O sea, en algún principio, su objetivo es aliviar el dolor del paciente o su sufrimiento, como con la aplicación de altas dosis de morfina. Existe la siguiente, que es la de voluntaria, según la voluntad del paciente. En un principio, todo tipo de eutanasia tiene que ser solicitada a los médicos, con la voluntad del paciente o su representante en caso de que él no pueda valerse por sí mismo. Pero se distinguen dos formas, voluntaria y no voluntaria. La voluntaria es cuando el paciente ejecuta y toma la decisión de solicitar su propia muerte para evitar un sufrimiento, o por medio de algún documento que ya había dejado escrito. Y la no voluntaria es cuando algún tercero del paciente toma su decisión. Podría ser algún tipo de pariente cercano o algún representante legal, porque al paciente no se le puede consultar debido a su condición. Y como no dejó ningún tipo de documento escrito, una tercera persona deberá llevar a cabo su situación. El modelo personalista nos dice que la dignidad de la persona es por su esencia, por su naturaleza y no solamente por sus capacidades de ejercer su autonomía. Esto quiere decir que la indivisibilidad de una unidad física, psíquica y espiritual trasciende desde el momento de la concepción hasta su muerte. La corporeidad no nos niega la naturaleza del ser, sino que más bien la expresa y es una dimensión de la cual no se puede prescindir,
ya que toda persona tiene una corporeidad y la corporeidad humana siempre pertenece a una persona. Por ejemplo, en las enfermedades como la eutanasia, las personas con daño cerebral, inconscientes o con capacidades intelectuales o emocionales que son alteradas, ellas siguen siendo personas, porque aunque estén en la condición existencial que les impide manifestarse por ciertos comportamientos, la ausencia funcional no altera la naturaleza ontológica. Por eso exigimos el respeto de la vida humana como valor primario y exige el ejercicio de una libertad responsable y de solidaridad. Esto quiere decir que debemos respetar la vida humana hasta el último día de la muerte. Por otra parte, el ser humano tiene la libertad y la responsabilidad de actuar con inteligencia y voluntad. Por ello, todos nosotros somos capaces de ser libres y podemos elegir, y eso nos sirve para entender el mundo y la vida. La responsabilidad no es solo el que yo sea responsable de mis actos y de la vida, sino el asumir que yo realicé el acto. Y es parte de la ética, ya que aunque no lo diga, yo sé que realicé la acción y eso me compromete conmigo mismo. Esto quiere decir que igual tenemos la autonomía del derecho que consiste en decidir sobre nuestro cuerpo, incluida la decisión de cómo y cuándo morir. Entonces, permitir al paciente poner término a sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sin el dolor, la agonía, situaciones que atentarían contra el libre desarrollo de su personalidad y su dignidad como persona humana. Es así que evitaríamos un encarcelamiento terapéutico ante los avances de la ciencia médica y el deseo de los médicos de mantener la vida de un ser sin esperanza de la recuperación. Por otro lado, existen muchos argumentos en contra que señalan que el médico tiene como función la de salvar vidas y no destruirlas. Esto quiere decir que la legalización de la eutanasia podría traer como consecuencia que se llegaran a cometer actos criminales en pacientes que no han expresado su consentimiento o bien son incapaces de expresar su deseo de morir. Como nos dicen los principios de la bioética, el derecho de la autonomía se encuentra en contradicción, ya que la visión de la medicina tradicional es que bajo una interpretación parcial del principio de la beneficencia, considera que el médico es el único que debe decidir sobre los tratamientos que más le convengan al paciente. Y el ser humano no puede disponer de la vida ni al comienzo ni al final. La vida es un don divino y por ello vamos a negar la eutanasia, ya que el humanismo también integra la dignidad humana y el principio de la vida humana desde su concepción y su valor desde ese momento, y el respeto siempre al cuerpo, al espíritu y al alma. Es decir, que la ley natural moral es para el bien común y consiste en el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que nos permiten como un grupo y cada uno de sus miembros conseguir la realización propia. Es decir, que el derecho de nacer y el de morir no son solo hechos y solo hechos. Quiere decir que naturalmente toda la relevancia es por la sencilla y elemental razón de que el ser humano siempre, en todo caso y situación, es digno, naciendo, viviendo o muriendo. Y decir lo contrario sería directamente decir que es contra lo que nos singulariza y nos hace como una sociedad. Legalizar la eutanasia es una declaración de la derrota social, la política y la médica ante el enfermo, ya que el acto del médico se basa en que hay una relación de confianza donde el paciente confía en el médico y su cuidado. Es decir, que hay una relación entre ambos y hay un pacto de muerte intencionada. La eutanasia va a significar el final de la confianza de años de profesionistas que se han comprometido a no provocar la muerte justamente y a salvarla. La eutanasia nos va a deshumanizar a la medicina. Y el respeto absoluto es posible de concluir que todas las vidas humanas son dignas, que ninguna es indispensable o indigna de ser vivida.